Desde el alba de los tiempos, los árboles han personificado la unión entre el cielo y la tierra, siendo manifestaciones vivas de lo eterno y lo espiritual. Dentro de ellos, el cedro se distingue no solo por su imponente presencia, sino también por el halo de enigma que lo envuelve. Este árbol, presente en las culturas más primitivas, ha sido venerado, usado y a veces temido. Su madera, con un aroma inconfundible, y sus aceites, con características únicas, lo han convertido en un elemento central en rituales místicos y prácticas espirituales. Pero detrás de su aparente inocencia, el cedro podría ocultar una fuerza que pocos entienden completamente. Una fuerza que lo hace mucho más que un simple árbol. ¿Podría ser que esta planta tan común y sagrada en la historia cultural sea un arma espiritual enmascarada? En el mundo antiguo, las civilizaciones encontraron en el cedro un aliado para lo espiritual. En Egipto, por ejemplo, el aceite de cedro era un componente esencial en el proceso de embalsamamiento, una práctica que iba mucho más allá de preservar cuerpos. Se trataba de garantizar el paso seguro del alma a la vida eterna. Los egipcios creían firmemente que este árbol poseía cualidades protectoras capaces de repeler energías negativas y guiar a los espíritus en su viaje. Más al este, en Mesopotamia, los cedros eran sagrados. Estos árboles se consideraban que tenían una conexión directa con lo divino, y su madera se utilizaba para construir templos y santuarios. En la Biblia, el cedro del Líbano se menciona como un símbolo de fuerza, nobleza y presencia divina. Fue la madera elegida para construir el Templo de Salomón, un espacio dedicado al encuentro entre el hombre y Dios. Sin embargo, el simbolismo del cedro en las Escrituras no siempre es positivo. También se asocia con advertencias y desafíos espirituales, representando la capacidad de la naturaleza para volverse contra aquellos que la utilizan sin sabiduría. Es en esta ambivalencia donde surge la pregunta: ¿qué hace que el cedro sea tan especial que trasciende su mera existencia botánica para convertirse en un elemento crucial en el ámbito espiritual? En muchas culturas antiguas, el cedro se consideraba más que un simple árbol. Era un guardián de secretos. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, se relata cómo el héroe y su compañero Enkidu entran en el bosque de cedros, un lugar sagrado protegido por el temible guardián Humbaba. Este episodio no solo destaca la percepción antigua del cedro como un recurso invaluable, sino también su respeto por el poder que este árbol representaba. Talar un cedro no era simplemente un acto físico, era un evento cargado de significado espiritual y consecuencias que podrían trascender el ámbito terrenal. A pesar de sus muchas virtudes, el cedro no ha escapado a la controversia. En varias tradiciones esotéricas se le atribuyen propiedades que van más allá de la protección y la limpieza espiritual. Se dice que su madera y aceite tienen la capacidad de amplificar energías, abrir portales a otros planos e incluso influir en la voluntad de las personas. Estos usos han llevado a algunas culturas a imponer restricciones en su manejo, considerando que su poder, si no se utiliza con cuidado y respeto, podría ser peligroso. Los sanadores tradicionales y los líderes espirituales han advertido que el cedro, cuando se emplea sin la debida preparación, puede causar desequilibrios energéticos y abrir puertas a fuerzas que no siempre son fáciles de controlar. En tiempos modernos, el cedro sigue ocupando un lugar especial en las prácticas espirituales. Muchas personas lo utilizan para limpiar espacios, ya sea quemando su madera o difundiendo aceites esenciales en el ambiente. También se emplea comúnmente en medicamentos, con la creencia de que su esencia ayuda a alcanzar un estado de claridad y conexión espiritual. Sin embargo, los expertos en esoterismo insisten en que no debe ser tratado como un simple accesorio. Su energía, aunque beneficiosa, puede ser intensa y requiere un enfoque consciente para evitar resultados indeseables. En este punto es inevitable cuestionar: ¿por qué ha sido el cedro a lo largo de la historia un recurso tanto codiciado como temido? ¿Qué sabían las antiguas culturas que parece haberse perdido hoy? En un mundo que busca cada vez más respuestas en lo espiritual,
el cedro surge como un enigma fascinante. Sus propiedades, tanto físicas como metafísicas, lo hacen un elemento merecedor de un lugar en el debate sobre las herramientas espirituales más poderosas pero mal comprendidas. Este árbol, que para algunos es simplemente una fuente de madera y sombra, es para otros un canal hacia lo sagrado, un recordatorio de que la naturaleza guarda secretos que estamos lejos de desentrañar. Al explorar su historia y simbolismo, queda claro que el cedro es mucho más que un árbol. Es un puente entre lo visible y lo invisible, un aliado para aquellos que buscan protección y un desafío para aquellos que se atreven a usarlo sin el respeto que merece. ¿Qué más podría revelarnos este poderoso guardián de los secretos espirituales? Quizás solo estamos rascando la superficie. El cedro, con su tamaño imponente y su longevidad, ha capturado la imaginación de las civilizaciones desde la antigüedad. Este árbol, que puede alcanzar alturas notables y sobrevivir durante siglos, era admirado no solo por su resistencia física, sino también por la profunda conexión espiritual que inspiraba en aquellos que lo contemplaban o utilizaban. En la antigüedad, su madera, fragancia y presencia se convirtieron en elementos indispensables para la construcción, la medicina y los rituales, a menudo simbolizando el vínculo entre lo terrenal y lo divino. En Egipto, el cedro se consideraba un recurso precioso. Los antiguos egipcios empleaban su madera en numerosas aplicaciones, pero su uso en el proceso de embalsamamiento destacaba. Creían que este árbol poseía propiedades purificadoras y protectoras que ayudaban a garantizar el paso seguro del alma a la vida después de la muerte. El aceite de cedro, extraído utilizando métodos rudimentarios pero efectivos, se utilizaba no solo para preservar cuerpos, sino también para impregnar sarcófagos con una esencia que protegía al difunto de las energías negativas. Además, el cedro se utilizaba en la construcción de templos y barcos. Su resistencia a la humedad y a los insectos lo hacía un material ideal para los barcos que navegaban por el río Nilo, asegurando que estos medios de transporte resistieran la prueba del tiempo y los desafíos ambientales. Los sumerios en Mesopotamia también consideraban al cedro como un árbol sagrado. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos conocidos, se menciona el bosque de cedros, un lugar mítico que representaba el límite entre el mundo humano y el de los dioses. Según la epopeya, el cedro era tan valioso que estaba guardado por el temible Humbaba, un protector designado por los dioses. Los sumerios creían que el cedro contenía una esencia divina y su madera se utilizaba exclusivamente para construir templos y otros espacios consagrados. Este uso sagrado del cedro reflejaba la percepción de que el árbol poseía un poder espiritual que podía ser aprovechado para rituales y ofrendas religiosas. En la antigua Israel, el cedro del Líbano se menciona con frecuencia en los textos bíblicos como un símbolo de fuerza, grandeza y conexión con lo divino. El rey Salomón eligió esta madera para construir el Templo de Jerusalén, un espacio considerado la morada terrenal de Dios. La elección del cedro no fue un accidente. Su resistencia, belleza y durabilidad lo convertían en un material digno para un edificio de tal significado espiritual. Además, los profetas bíblicos a menudo utilizaban el cedro como una metáfora para representar la estabilidad y la nobleza. Este simbolismo se extendió más allá del judaísmo, influyendo en otras culturas que interactuaban con el pueblo de Israel y adoptaban aspectos de su visión del mundo. En la península arábiga, los pueblos nómadas también veneraban el cedro, aunque de una manera diferente. Para estas culturas, que vivían en un entorno árido y hostil, los árboles eran vistos como portadores de vida y refugio. El cedro, con su capacidad para resistir condiciones climáticas extremas, era considerado un regalo de los dioses. Su madera se utilizaba para construir refugios y herramientas, y sus hojas se quemaban en rituales destinados a purificar el ambiente y a atraer energías positivas. Estos rituales reflejaban una creencia profundamente arraigada en el poder del cedro para influir en el bienestar físico y espiritual de las comunidades.
En India, aunque el cedro no es nativo de la región, fue adoptado por la tradición ayurvédica por sus propiedades curativas. Importado de las montañas del Himalaya, se utilizaba en la preparación de medicamentos y hace. En la actualidad, el uso de madera de cedro quemada para purificar espacios y personas es una práctica comúnmente aceptada de limpieza energética. Se dice que el humo no solo despeja las energías negativas, sino que también sirve como un escudo contra influencias externas no deseadas. En un mundo lleno de estrés y energías desequilibradas, este ritual ha encontrado su lugar como un medio para restablecer la armonía y el equilibrio, tanto en el hogar como en el individuo. La creación de amuletos y talismanes a partir de cedro es otra práctica que ha evolucionado en los rituales contemporáneos. Pequeñas piezas de madera de cedro, frecuentemente combinadas con piedras o metales, se usan como collares, pulseras o llaveros. Se piensa que estos amuletos brindan protección contra las energías negativas y fomentan una sensación de estabilidad emocional y espiritual. Algunos practicantes incluso tallan símbolos sagrados o inscripciones en las piezas de cedro, personalizando cada talismán para adaptarlo a las necesidades específicas de su portador. En las tradiciones indígenas de América del Norte, el cedro sigue ocupando un lugar central en las ceremonias de curación y conexión espiritual. Las comunidades nativas han utilizado este árbol durante siglos para purificar tanto el cuerpo como el espíritu. Y estas prácticas han influido en cómo muchas personas lo utilizan hoy en día. Por ejemplo, las ramas de cedro se queman en ceremonias para bendecir a individuos y espacios, reforzando las conexiones con los antepasados y las fuerzas espirituales que protegen a la comunidad. Esta conexión con las tradiciones indígenas ha llevado a un renacimiento de estas prácticas, adaptadas a los contextos contemporáneos. El cedro también se utiliza en baños espirituales, una práctica que combina el poder purificador del agua con las propiedades energéticas de las plantas. Las hojas y ramitas de cedro se empapan en agua caliente para crear una infusión que luego se utiliza para bañarse o limpiar el cuerpo. Este ritual se ve como una forma de purificación profunda que elimina tanto las impurezas físicas como las espirituales. En contextos modernos, muchas personas realizan estos baños como una forma de liberar la tensión acumulada y preparar su energía para enfrentar nuevos desafíos. Algunos incluso incorporan aceites esenciales de cedro en estos baños para potenciar sus efectos. En el mundo de la magia moderna y la espiritualidad alternativa, el cedro se ha convertido en un componente importante en los rituales destinados a atraer la prosperidad y la abundancia. Se cree que colocar ramas de cedro en la entrada de una casa o negocio puede traer buena fortuna y oportunidades. Quemar madera de cedro en ceremonias diseñadas para manifestar deseos específicos también es común, con la intención de canalizar la energía positiva del cedro hacia la consecución de metas personales y profesionales. Otro uso moderno del cedro es como protección energética, especialmente en entornos donde las personas se sienten expuestas a energías negativas o influencias no deseadas. En estos casos, se colocan ramas de cedro debajo de las camas, en las entradas o en los alféizares de las ventanas para actuar como barreras energéticas. Esta práctica se ha adaptado para incluir saquitos llenos de hojas de cedro, que se pueden llevar en un bolso o colocar en una oficina para asegurar una protección constante. Estas adaptaciones modernas han permitido que el cedro siga siendo relevante en un mundo donde las necesidades espirituales y energéticas han evolucionado, pero la demanda de protección y equilibrio sigue siendo la misma. En los rituales de Wicca y otras tradiciones neopaganas, el cedro se utiliza como una herramienta para conectar con los elementos de la naturaleza. Los practicantes a menudo incorporan ramitas de cedro o aceites en sus altares como representación del elemento tierra, simbolizando estabilidad y soporte. El cedro también se emplea en hechizos de purificación y protección, así como en ceremonias de agradecimiento por las bendiciones de la naturaleza. Estas prácticas reflejan una comprensión moderna de las propiedades del cedro, integrándolo en sistemas de creencias que celebran la conexión con el mundo natural. En círculos de sanación holística, el cedro también se utiliza como un medio para equilibrar las energías del cuerpo y el espíritu. Algunas personas colocan piezas de madera de cedro en sus espacios de meditación o terapia para crear un ambiente de paz y sanación. El cedro también se utiliza comúnmente en sesiones de Reiki y otras prácticas energéticas, donde se cree que su presencia
ayuda a desbloquear los centros de energía y promover un flujo equilibrado. Estas aplicaciones demuestran cómo el cedro sigue siendo una herramienta versátil y poderosa en el ámbito espiritual. El cedro también juega un papel en las prácticas modernas de visualización y manifestación. Al quemar ramas de cedro o usar su aceite esencial, muchas personas meditan en sus metas y aspiraciones, visualizando su realización. Este proceso se basa en la creencia de que el cedro puede amplificar las intenciones y ayudar a materializar los deseos del practicante. En este contexto, el cedro sirve no solo como purificador, sino también como catalizador que facilita el enfoque y la determinación necesarios para alcanzar los objetivos. La incorporación del cedro en las prácticas modernas también se ha extendido a la creación de espacios sagrados. En un mundo acelerado donde la conexión espiritual a menudo se ve interrumpida por el ruido y las distracciones, el cedro se utiliza para delimitar y proteger áreas dedicadas a la meditación, la oración y la introspección. Las personas colocan ramas de cedro en las esquinas de estos espacios o utilizan su aroma para mantener la energía del área clara y elevada, fomentando un ambiente propicio para la conexión espiritual. El uso del cedro en rituales modernos demuestra cómo este árbol sigue siendo relevante y adaptable, permitiendo a las personas aprovechar sus propiedades espirituales en un contexto contemporáneo. Desde palos de saumerio hasta talismanes, baños espirituales y prácticas de manifestación, el cedro sigue siendo una herramienta invaluable para aquellos que buscan purificación, protección y refuerzo energético. La esencia del cedro, enraizada en la tradición pero abierta a la innovación, simboliza la capacidad de la humanidad para encontrar significado espiritual en la naturaleza y llevarlo al futuro. El cedro ha sido venerado a lo largo de la historia como símbolo de fuerza, protección y conexión espiritual. Sin embargo, a pesar de su prominencia en los textos antiguos y las tradiciones culturales, su importancia ha sido relegada a un papel secundario en el conocimiento popular moderno. Esta desconexión ha dado lugar a varias teorías sobre por qué el cedro, con toda su riqueza simbólica y utilitaria, ha sido excluido o desplazado de la conciencia colectiva. Estas explicaciones van desde factores históricos y religiosos hasta implicaciones económicas y sociales, todas entrelazadas en un contexto más amplio de transformación cultural. Una de las razones más notables detrás de esta exclusión radica en la evolución de las tradiciones espirituales y religiosas a lo largo de los siglos. En la antigüedad, el cedro era visto como un árbol sagrado, utilizado en rituales de purificación y protección, así como en la construcción de templos y altares. Ejemplos destacados incluyen el uso de madera de cedro en el Templo de Salomón, donde simbolizaba la fuerza divina y la conexión entre el cielo y la tierra. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas prácticas desaparecieron debido a la influencia de nuevas religiones, movimientos espirituales y el abandono de las tradiciones antiguas en favor de rituales más simples o más accesibles. Otro factor que contribuye a la disminución de la relevancia del cedro es su sobreexplotación a lo largo de la historia. El cedro de Líbano, en particular, fue utilizado intensivamente por civilizaciones antiguas como los fenicios, egipcios y romanos para construir barcos, edificios y monumentos. Esta gran demanda resultó en la deforestación de vastas áreas donde el cedro solía prosperar, reduciendo drásticamente su disponibilidad. A medida que los bosques de cedro disminuían, también lo hacía su presencia en la vida cotidiana y su papel simbólico en la cultura popular. La globalización y la modernización también han jugado un papel crucial en la exclusión del cedro del conocimiento contemporáneo. A medida que las sociedades se industrializaban y las economías globales comenzaban a depender de materiales más baratos y accesibles, la madera de cedro fue reemplazada por alternativas como el concreto, el acero y tipos de madera menos costosos. Este cambio no solo redujo el uso del cedro en la construcción y la artesanía, sino que también contribuyó a que su simbolismo y valor espiritual fueran eclipsados por las prioridades prácticas y económicas de las sociedades modernas. En el ámbito religioso, la reinterpretación de los textos sagrados y la disminución del énfasis en elementos naturales específicos también han influido en la disminución del conocimiento sobre el cedro. Por ejemplo, aunque el cedro se menciona repetidamente en la Biblia y otros textos antiguos, su simbolismo a menudo se diluye en interpretaciones modernas que priorizan los aspectos teológicos sobre los elementos naturales.
Este fenómeno no es único del cedro. Muchas referencias a plantas, animales y paisajes en los textos antiguos han perdido relevancia a medida que las interpretaciones se centran más en mensajes abstractos que en detalles concretos. La falta de difusión educativa y cultural sobre la importancia histórica del cedro es otro factor significativo. En muchas culturas, el conocimiento sobre el cedro y su simbolismo se transmitía oralmente de generación en generación, a menudo a través de mitos, cuentos y rituales. Sin embargo, con la llegada de la educación formal y la globalización de los sistemas de conocimiento, estas tradiciones orales han sido desplazadas por currículos estandarizados que priorizan la información considerada más universal o científica. Como resultado, la riqueza simbólica y cultural del cedro ha sido relegada a nichos académicos o espirituales, desconectados de las experiencias cotidianas de las personas. Un aspecto interesante de la exclusión del cedro es cómo su uso espiritual se ha preservado en prácticas esotéricas y alternativas, mientras que ha sido marginado en la cultura dominante. En círculos de sanación holística, tradiciones neopaganas y prácticas espirituales modernas, el cedro aún se valora por sus propiedades purificadoras y protectoras. Sin embargo, estas comunidades a menudo se perciben como subculturas, lo que limita la influencia de sus prácticas en la conciencia colectiva. Esto refleja un patrón más amplio de exclusión cultural, donde ciertos conocimientos y tradiciones son marginados por no alinearse con las narrativas dominantes. Además de factores históricos y culturales, las razones económicas también explican la exclusión del SED. Para numerosas culturas, actualmente se enfrentan a desafíos como la deforestación y las alteraciones del clima. Nuestro pacto debe incorporar no solo el respeto espiritual por el cedro, sino también medidas concretas para asegurar su conservación para los futuros descendientes. Cada ocasión que seleccionamos productos provenientes de fuentes éticas o respaldamos proyectos de reforestación, ayudamos a preservar la esencia y la herencia del cedro. La senda espiritual que propone el cedro no está libre de obstáculos, pero allí radica su fuerza. Al utilizarlo de manera consciente y honrosa, nos abrimos a su habilidad para transformar y salvaguardar. Al aprender a escuchar lo que este árbol tiene para impartirnos, profundizamos nuestra vinculación con lo espiritual y nos alineamos con los valores de respeto, agradecimiento y equilibrio. Ahora es el instante de tomar las lecciones del cedro y aplicarlas en nuestras vidas diarias. Sin importar la tradición o práctica que sigamos, el cedro nos recuerda que la espiritualidad no es simplemente un acto, sino una manera de vivir. Honremos su herencia, integrando su energía en nuestros rituales, y al hacerlo, contribuyamos a un mundo donde la conexión con lo natural y lo sagrado es una parte esencial de nuestra existencia. Incorporar el cedro en nuestras vidas espirituales también abre una puerta para reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan no solo nuestro entorno inmediato, sino también el equilibrio global. Este árbol, que ha sido testigo de épocas completas de la humanidad, nos insta a considerar nuestra relación con la naturaleza y reconocer el valor intrínseco de preservar sus dones. Cuando lo usamos en rituales, como talismanes o en prácticas de purificación, estamos participando en una tradición que enlaza el pasado con el presente y el futuro. Algo que debería inspirarnos a actuar con gratitud y conciencia. Además, el cedro representa la dualidad inherente que se encuentra en muchas herramientas espirituales. Si bien su energía puede purificar y proteger, también nos recuerda que lo sagrado no puede ser manipulado sin consecuencias. Este equilibrio entre luz y sombra, poder y responsabilidad, enfatiza la importancia de acercarse al cedro desde un lugar de respeto y conocimiento, evitando un uso superficial o imprudente que podría distorsionar su esencia. En este sentido, la invitación es profundizar nuestra práctica espiritual con una mentalidad de aprendizaje constante. Ya sea que usemos el cedro como parte de un ritual de protección, como catalizador para la transformación personal o simplemente para conectarnos con la naturaleza, debemos hacerlo con humildad, reconociendo que aún hay mucho que aprender sobre sus misterios y su impacto en nuestras vidas.
Este enfoque fomenta una relación más profunda con el cedro, transformándolo de una simple herramienta a un compañero y guía espiritual. Al acoger sus enseñanzas, podemos integrar su energía en nuestras vidas de formas que sean significativas e impactantes. El cedro, con su sabiduría atemporal, nos reta a reflexionar sobre nuestras intenciones, a purificar nuestros pensamientos y acciones y a alinearnos con los principios de armonía y equilibrio. Además, el cedro sirve como un puente entre los reinos físicos y espirituales, recordándonos que nuestra conexión con la naturaleza también es una conexión con lo divino. Su presencia en rituales y tradiciones a través de las culturas destaca su significado universal como símbolo de resistencia, protección y transformación. Al honrar al cedro, honramos la interconexión de toda la vida y nuestra responsabilidad de nutrir y proteger el mundo natural. A medida que continuamos explorando el papel del cedro en nuestros viajes espirituales, queda claro que su poder no reside solo en sus propiedades físicas, sino también en las lecciones que imparte. Nos enseña paciencia a través de su lento crecimiento, resistencia a través de su longevidad y reverencia a través de su presencia profunda. Cada interacción con el cedro nos invita a profundizar nuestra conciencia y a cultivar un mayor sentido de propósito e intencionalidad en nuestras prácticas espirituales. En el mundo moderno, donde abundan las distracciones y el ritmo de la vida a menudo se siente implacable, el cedro ofrece un santuario, un recordatorio para desacelerar, respirar profundamente y reconectar con lo que realmente importa. Su energía de conexión a tierra puede ayudarnos a encontrar estabilidad en medio del caos, claridad en momentos de duda y fortaleza en tiempos de desafío. En última instancia, el legado del cedro es un testimonio del poder perdurable de la naturaleza para inspirar, sanar y guiarnos. Al incorporar el cedro en nuestras prácticas espirituales con respeto y atención plena, no solo honramos su antiguo patrimonio, sino que también contribuimos a su preservación para las generaciones futuras. A medida que recorremos este camino, el cedro se convierte en más que un símbolo. Se convierte en un compañero en nuestro viaje hacia la integridad y el despertar espiritual. Al hacerlo, creamos un espacio sagrado donde la sabiduría del pasado se encuentra con el potencial del presente, abriendo el camino para un futuro arraigado en la armonía, el equilibrio y la conexión profunda. Al profundizar en el significado espiritual y simbólico del cedro, llegamos a entender que su papel es más que un recurso. Se convierte en una metáfora viva para el crecimiento y la resistencia humanos. La capacidad del cedro para prosperar durante siglos en entornos diversos nos enseña la importancia de la adaptabilidad y la resistencia. Nos recuerda que, al igual que este majestuoso árbol, podemos anclarnos profundamente en nuestros valores y aún así alcanzar el cielo con nuestras aspiraciones. El cedro, como guía para el equilibrio, la dualidad del cedro, una fuente de purificación y transformación, pero también una que requiere cuidado y respeto, ofrece una profunda reflexión sobre el equilibrio de la vida. Sus propiedades sirven como un espejo que revela tanto la luz como la sombra dentro de nosotros. Así como el cedro amplifica las energías, nuestras intenciones moldean cómo navegamos nuestro viaje espiritual. Acercarse al cedro con reverencia significa reconocer su poder mientras se ejerce la responsabilidad, asegurando que usemos su energía en alineación con intenciones positivas y bien fundamentadas. Este equilibrio se extiende a la armonía que el cedro encarna entre lo físico y lo metafísico. Sus raíces penetran profundamente en la tierra, arraigándolo firmemente, mientras que su altura imponente se eleva hacia el cielo, simbolizando las aspiraciones espirituales. Este juego de arraigar y alcanzar refleja la naturaleza dual del crecimiento espiritual, manteniéndonos conectados con las realidades tangibles de la vida mientras nos esforzamos por una sabiduría y un propósito superiores. El papel del cedro en la continuidad cultural. El cedro ha sido venerado en civilizaciones, desde el sagrado bosque de cedros de Mesopotamia hasta los rituales de las comunidades indígenas de América del Norte. Su presencia, en textos antiguos como la Biblia y la epopeya de Gilgamesh, habla de su importancia duradera como un puente entre la humanidad y lo divino.
Sin embargo, los estilos de vida modernos han alejado a muchos de las profundas raíces culturales y espirituales que representa el cedro. Reconectarse con el cedro ofrece una oportunidad para honrar estas tradiciones y restablecer un sentido de continuidad con nuestra sabiduría ancestral. Para los pueblos indígenas, el cedro tiene un valor sagrado, no solo como una herramienta, sino como un pariente, un ser vivo con su propia energía y espíritu. Participar en rituales que involucran al cedro es, por lo tanto, un acto de comunión con la naturaleza y el reino espiritual. Para los practicantes modernos, adoptar esta perspectiva puede transformar al cedro de ser un mero producto a ser un socio en la curación espiritual y cultural. Este cambio no solo enriquece la práctica personal, sino que también fomenta un respeto colectivo por el mundo natural. El cedro en la transformación personal, el poder del cedro para amplificar las intenciones, lo convierte en un aliado excepcional para la transformación personal. En los rituales de purificación, el cedro actúa como un limpiador de energía negativa, ayudando a eliminar las barreras que obstaculizan el crecimiento espiritual y emocional. Sin embargo, este proceso también puede traer emociones no examinadas a la superficie, obligando a los practicantes a enfrentar partes de sí mismos que podrían haber evitado. Si bien es desafiante, este aspecto de trabajar con el cedro puede llevar a avances profundos, promoviendo la curación y la autoconciencia.